Bienvenidos a Economía en Breve del 17 de julio del 2022 con lo más relevante del acontecer económico. Les recuerdo que este programa está disponible de entrada a mis suscriptores en algunas de las modalidades que pueden ver en esta lámina y en 2 semanas más queda ya abierto para todo el público. Comenzamos en esta ocasión con la sección Da Vinci, con una reflexión que la verdad me gustó mucho y me parece muy relevante, especialmente en el entorno actual que enfrentamos en el mundo y especialmente en México. De su libro Iluminación ahora, Enlightenment Now, el profesor Steven Pinker nos dice que al universo no le importan nuestros deseos, que hay muchas más formas en que las cosas pueden salir mal que salir bien. Depredadores, parásitos y patógenos están constantemente tratando de comernos y las plagas y organismos oportunistas tratan de comerse nuestras cosas, lo que nos hace miserables, pero eso no les importa. La pobreza no necesita explicación. En un mundo gobernado por la entropía y la evolución es el estado natural de la humanidad. Como señaló Adam Smith, lo que necesita ser explicado es la riqueza. Pero aún ahora, las discusiones sobre la pobreza consisten principalmente en argumentos acerca de a quién culpar por ello. De verdad, da mucho que pensar lo que nos dice el profesor Pinker, especialmente para nosotros en México, donde estamos inundados en una narrativa de que todos los problemas serios que tenemos, especialmente la pobreza y la desigualdad, es culpa de los conservadores sin rostro que operan en las sombras para despojar al pueblo de su riqueza y producir miseria. La pobreza y la miseria son resultado de la falta de cooperación efectiva en una sociedad que no ha logrado alinear los esfuerzos de los individuos para la generación de prosperidad. Miren, hay 2 formas de generar riqueza en lo individual, la forma buena y la forma mala. La buena consiste en producir algún bien o servicio que sea valioso para la sociedad, de tal forma que el productor obtiene más recursos de los que utiliza y que al acumularlos los transforma en riqueza. La mala consiste en tomar los recursos o la riqueza producida por los demás, ya sea mediante la violencia, el engaño o la política, especialmente la política a la mexicana. Cuando en un país prevalece la forma correcta de producir riqueza, los individuos pueden mejorar su situación económica, su nivel económico y se genera prosperidad en la sociedad. Cuando prevalece la segunda forma, la forma incorrecta, como parece ser el caso de México, entonces se produce pobreza, desigualdad y miseria. La narrativa actual establece que es un asunto de buenos y malos, como si la naturaleza humana estuviera claramente distribuida de forma muy diferente, con algunas personas llenas de virtudes y otras llenas de malicia. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La naturaleza humana está bastante bien distribuida entre las personas, con un lado brillante y maravilloso que impulsa el progreso e inclusive las obras más sublimes, y por otro lado, un lado más oscuro conectado con nuestro origen animal y reptiliano. Para construir prosperidad se requiere un entorno que permita el florecimiento de la mejor parte de nuestra naturaleza humana y la contención de nuestro lado más oscuro. Se requieren instituciones y una cultura que fomente la cooperación armoniosa de los individuos y que inhiba los comportamientos más destructivos. Mientras continuemos buscando a los culpables de la pobreza, en lugar de buscar las mejores formas de cooperar para producir prosperidad, seguiremos perdiendo terreno hacia la miseria y hacia el sufrimiento. Pasando a los temas de la semana, pues volvemos a ver noticias que nos deben de poner a reflexionar, como esta relacionada con la fuerte sequía que azota el norte del país, que motivó, por cierto, la declaratoria de emergencia por parte de la Comisión Nacional del Agua, señalando que las 210 principales presas del país están a un 45% de su llenado y tienen un déficit de 10% respecto al promedio histórico. Para atender efectivamente este tipo de problemas se requieren en el tiempo inversiones cuantiosas en proyectos de infraestructura hídrica que llevan pues normalmente muchos años en su realización, desde su planeación hasta su puesta en marcha. Este es el tipo de proyectos que los gobiernos locales y federales deberían de impulsar, pero como no son muy redituables políticamente, son los que se van posponiendo y descuidando hasta que la realidad nos alcanza y entonces es cuando enfrentamos los problemas con mayor urgencia. Regresando a lo que comentaba el profesor Pinker, el caos
se produce solo. El orden es el que requiere la cooperación del esfuerzo humano, que para que sea efectivo requiere apoyarse en el conocimiento y la razón, lo que a todas luces nos está faltando en México. Diría que esta sequía de agua es más bien una sequía de cooperación, de entendimiento y de razón, que ojalá nos demos cuenta pronto para empezar a actuar de la mejor manera para evitar que estos problemas se sigan agravando y regresándonos a una situación de caos. Respecto, por cierto, a las repercusiones de la sequía en el entorno económico, es previsible ver mayores dificultades en la producción de alimentos que se traducirían en escasez y en presiones inflacionarias adicionales, que es uno de los retos más relevantes del entorno económico. En el evento más destacado de la semana, pues diría que tenemos la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, que por decirlo menos resultó bastante triste, ya que el presidente Biden le cobró bien caro en términos diplomáticos el boicot que hizo López Obrador al no asistir a la Cumbre de las Américas, organizada por Biden hace algunas semanas. De verdad, causa tristeza ver que la falta de liderazgo y entendimiento de López Obrador esté llevando a nuestro país a desperdiciar una gran oportunidad histórica para generar un salto en el bienestar de nuestra atribulada población que tanto nos urge. Algunos medios han destacado la imagen desencajada de López Obrador durante algún momento de la reunión con Biden, así como los grandes errores diplomáticos que cometió, incluso provocando al presidente Biden con su ofrecimiento de gasolina más barata en la frontera, o echándose encima también al Partido Republicano, que son los conservadores y que tienen fuertes posibilidades de recuperar el control del Congreso. Varios han enumerado el maltrato diplomático que recibió López Obrador con diversas acciones, que como persona se merece por sus actos, pero como presidente de México, pues ha lastimado la investidura. Del comunicado conjunto destacaron los compromisos adquiridos principalmente por México, destacando una inversión de 1.5 mil millones de dólares en infraestructura fronteriza entre el 2022 y 2024, que principalmente es para seguridad de Estados Unidos. Otros temas de la declaración incluyeron pues muchos de los problemas relevantes principalmente para Estados Unidos, como pueden ver aquí en esta lámina de resumen. Por cierto, también fue muy lamentable que López Obrador despilfarrara 30 minutos del hombre más poderoso del mundo con un discurso pues completamente fuera de lugar y en lugar de proponer acuerdos sustanciales en beneficio de los dos países, tirara un sermón inclusive con errores que propiciaran humillantemente, diría yo, la corrección por parte del presidente Biden. Me gustó mucho, por cierto, la forma en que termina el comunicado conjunto de la Casa Blanca, que refiere que, como vecinos, amigos y familia, estamos unidos como dos naciones que comparten un futuro, lo que es más que un buen deseo, es una realidad ineludible que nos conviene entender rápido, inclusive aprovechar. Nuevamente es una lástima que nuestro presidente no comprenda estos temas estratégicos globales y acto seguido a su visita regrese a las andadas con su visión trasnochada y obsoleta y dogmática de la política al dar la bienvenida a las inversiones extranjeras en energías limpias, pero solo si las controla su gobierno, es decir, él mismo. En otro evento que muy probablemente esté relacionado, ya que en política no hay coincidencias, pues tenemos la captura de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, que se da en Sinaloa y que ocurrió a menos de 3 días de la visita de López Obrador a Washington. Acto seguido, lamentablemente un helicóptero de la Marina se desploma ocasionando la muerte de 14 marinos que participaron en la captura del narcotraficante en un hecho lamentable y altamente preocupante. De hecho, eran marinos de élite que habían participado en otros temas muy importantes en el combate al crimen organizado. Aún falta por esclarecerse este hecho, pero difícilmente será una simple coincidencia, lo que nos deja ver la capacidad de respuesta que tienen los cárteles y hasta dónde ha llegado su poder. Ojalá que estos hechos sirvan para que el presidente se dé cuenta que necesita una estrategia de seguridad efectiva, porque la estrategia mediática de abrazos y no balazos tal vez servía en el discurso, pero ha generado un enorme deterioro en la seguridad del país. Pasando a los indicadores económicos, la producción industrial desaceleró en México significativamente en el mes de mayo, al crecer solo 0.1% mensual, como vemos aquí en este cuadro del INEGI. En esta siguiente gráfica del nivel mensual,
Puede verse que la producción industrial regresó a niveles como los que alcanzó en su momento en el 2014, lo que también se observa incluso un poco mejor si tomamos el nivel promedio de todo el periodo enero-mayo y lo comparamos con el pasado. La industria manufacturera creció 0.2% real mensual, perdiendo impulso respecto al mes previo, pero todavía dentro de una clara tendencia ascendente que la ha llevado ya a niveles superiores a los que venía mostrando previos a la pandemia. En esta siguiente gráfica del promedio enero-mayo del nivel de la producción de las manufacturas, podemos ver la rapidez con la que se recuperaron del golpe producido por el COVID, lo que en buena medida se debe a la notable recuperación de la economía estadounidense, gracias a un estímulo fiscal sin precedentes que aplicó su gobierno durante el 2021. La construcción, en contraste, se contrajo 0.6% real mensual durante mayo. Si vemos la evolución de la construcción en el promedio enero-mayo, se aprecia que esta rama de la industria no se ha recuperado luego de la fuerte contracción producida por la pandemia y se mantiene en niveles como los que mostraba en el 2006. Si vemos al interior de la construcción durante mayo hay un repunte sustancial de 7.7% real mensual en las obras de ingeniería civil, que me parece podría explicarse por la aceleración en los trabajos de la refinería de Dos Bocas ante la prisa de inaugurarla como fuera. A pesar de este repunte, este tipo de construcción sigue en niveles muy deprimidos que ni siquiera alcanzan a los mostrados en el 2006, que es donde comienza esta gráfica. El componente de edificación de la construcción, que recordemos se refiere a la vivienda, oficinas y centros comerciales, se contrajo 2.2% real mensual en mayo, mostrando vaivenes pronunciados pero permaneciendo básicamente estancado por más de un año. Este renglón refleja las perspectivas de mediano y largo plazo, por lo que su mal desempeño es sinónimo de perspectivas pobres ante un entorno no solo incierto, sino abiertamente contrario a los negocios, diría yo. Por otro lado, y también en México, tuvimos la publicación de los resultados de la encuesta de expectativas económicas del IMEF, levantada en este mes de julio, que pueden ver aquí en este cuadro resumen, comparada con los 2 meses previos. Cabe notar que el IMEF primero presenta los resultados y más adelante en la semana que inicia presenta el análisis de la coyuntura y realiza una conferencia de prensa para explicar los cambios en las perspectivas y habrá que estar pendiente a esa conferencia de prensa. El pronóstico de crecimiento del PIB, que recordemos refleja el total de la producción al interior del país, quedó sin cambio en 1.8% para el presente año, pero se redujo de 2% a 1.8% para el 2023, que comienza a verse como otro año nuevamente retador en el que el fantasma de la recesión está volviendo a aparecer. Cabe notar que un crecimiento de 1.8% queda ya por debajo del crecimiento potencial que se estima para el país. El pronóstico de inflación para el 2022 aumenta nuevamente de forma sustancial para alcanzar 7.7%, mientras que para el 2023 sube un poco a 4.5%. La inflación se presenta como el gran reto a vencer para la política económica, especialmente para los bancos centrales, que están ya subiendo sus tasas de interés en un ciclo de alza que podría ser más intenso de lo que hasta el momento se anticipa. De hecho, la otra variable que se ajusta con fuerza en la encuesta del IMEF es la tasa de interés prevista para el cierre del año, que alcanza 9.50% para el 2022 y 9.25% para el 2023. El resto de las variables de la encuesta básicamente se mantiene sin cambios. En Estados Unidos, la inflación presentó otra fuerte sorpresa al aumentar 1.3% en junio, superando el 1.1% previsto por el mercado, que ya era alto, y es el dato mensual más fuerte desde el 2005. En esta gráfica podemos ver que los resultados de inflación mensual presentan no solo una mayor volatilidad, pero sobre todo un cambio de tendencia de una relativa estabilidad a una franca tendencia ascendente. Con este resultado, la inflación anual alcanzó 9.1%, que no se veía en Estados Unidos desde 1981, cuando Ronald Reagan comenzaba su periodo presidencial. La inflación al productor de la demanda final fue de 1.1% mensual en junio, nuevamente una lectura muy fuerte y por arriba del 0.8% que esperaba el mercado, y como podemos ver en esta gráfica, se ha salido del rango usual que presentaba en la década anterior. A tasa anual
los precios al productor repuntaron nuevamente a 11.2%, manteniendo la tendencia ascendente iniciada en el 2021. Estos resultados vuelven a poner presión sobre la Reserva Federal, abriendo la posibilidad de que realicen un incremento incluso de 100 puntos base en su próxima decisión, aunque las opiniones al respecto en los mercados han sido bastante heterogéneas y han venido cambiando, prevaleciendo, creo yo, todavía la percepción de que serán 75 puntos los que aumente la Reserva Federal en su próxima decisión en un par de semanas, que como quiera que sea, es un aumento muy fuerte para los estándares de la Fed. Por otro lado, la producción industrial en Estados Unidos resultó por debajo de lo esperado en junio, al caer 0.2% cuando se anticipaba un crecimiento marginal de 0.1%, siguiendo al mes de mayo con un crecimiento nulo. Las manufacturas se contrajeron 0.5% por segundo mes consecutivo, lo que resulta preocupante al comenzar a perfilarse un cambio de tendencia a la baja justo cuando las tasas de interés comienzan un ciclo de alza que apunta a ser bastante pronunciado. Todavía no es un hecho el cambio de tendencia, pero hay que verlo. La utilización de la capacidad instalada se redujo un poco en junio a 80%, que sigue siendo un nivel elevado, pero el mercado anticipaba 80.4%. En contraste, las ventas minoristas crecieron 1% en junio, apenas por arriba del 0.9% esperado por el mercado, pero un buen resultado para la actividad económica, aunque no tanto para la inflación. En los mercados accionarios prevalecieron las pérdidas durante la semana, como podemos ver en nuestro cuadro resumen, destacando las caídas que se dieron en los mercados de Canadá y de Brasil. La Bolsa de Valores en México registró una pérdida semanal de 1.1% para terminar en los 47.076 puntos. Nuestro tipo de cambio registró volatilidad y alcanzó niveles cercanos a los 20.90 pesos por dólar en algún momento de la semana, pero el viernes se recuperó un poco para cerrar en los 20.54 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos en México el indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es un ejercicio de nowcasting del INEGI con el que trata de anticipar el resultado del indicador global de la actividad económica, en este caso de los meses de mayo y junio. El miércoles tendremos la encuesta quincenal que realiza Citibanamex y el jueves se publicarán los datos de la actividad comercial de mayo, de los que por cierto destaca siempre la cifra de ventas al por menor, y ya para el viernes tendremos los resultados de la inflación de la primera quincena de julio, que por cierto suele ser un mes de inflación baja, pero que ya veremos cómo viene en esta ocasión. En Estados Unidos pues no hay indicadores de gran relevancia, pero como es la semana previa a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, pues los mercados estarán muy atentos a ver si hay mensajes de algunos de los miembros del Fed, tratando de anticipar qué es lo que viene pues más adelante en su próxima decisión y ver si se pueden inclinar por los 75 puntos o sí por los 100 puntos base. Y con esto concluimos este programa número 273. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, pues los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que de verdad no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados y es mejor estar informados de forma oportuna con el programa en la semana en la que corresponde. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.